Muy bien, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este video tutorial cuyo propósito es entregar algunos elementos de partida, algunos criterios a tener en cuenta en el momento de realizar la gráfica o de construir la gráfica de una función. Lo primero que todo es resaltar que para construir una gráfica de una función es necesario, importante, encontrar algunos puntos notables, entre ellos las coordenadas del vértice. Para encontrar las coordenadas del vértice debemos encontrar inicialmente la abscisa del vértice, o sea la x del vértice, que está dado por una fórmula que dice que x del vértice es igual a menos b sobre 2a. Ya la veremos a continuación. Sin embargo, en este formato es importante aplicar esa fórmula para poder hallar dichas coordenadas. Pero cuando estamos hablando del formato de la forma f de x igual a x a la 2, allí no es necesario aplicar la fórmula, aunque podría hacerlo, entre otras cosas, porque en el formato ax a la 2 se conoce en realidad cuáles son las coordenadas del vértice. En el formato ax a la 2, no importa el valor de la a, siempre hemos dicho que las coordenadas del vértice, o el vértice más bien, estarán en el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, aquí la x vale 0 y habría que tabular con 3 valores a la izquierda y con 3 valores a la derecha, es decir, desde menos 3 hasta 3. Entonces repito, aquí no hay que buscar coordenadas del vértice, porque quien maneja los conceptos básicos que nos da este tipo de función saben que el formato ax a la 2 siempre tendrá vértice en el origen, y que entonces la tabulación se haría, podría ser desde menos 3 hasta 3 o desde menos 4 hasta 4 y así sucesivamente, depende de las necesidades o de las indicaciones que reciban. El otro formato en el cual tampoco necesito utilizar la fórmula de la x del vértice para encontrar la x del vértice es el segundo formato, es decir, cuando tenemos ax a la 2 más c. Por ejemplo, esta expresión ax a la 2 más c nos muestra que siempre el vértice estará ubicado en algún punto del eje Y. Puede ser más arriba o puede ser más abajo, eso dependiendo del valor de c. Lo importante es que si está localizado en algún punto del eje Y, en ese punto la abscisa x del vértice siempre tendrá el valor de 0. Entonces podríamos empezar a hacer tabla de valores también desde menos 3 hasta 3, o desde menos 4 hasta 4, o incluso desde menos 2 hasta 2. Una vez se identifica que en estos dos tipos de funciones no es necesario utilizar la fórmula para hallar la x del vértice, pues entonces sabemos que lo podemos hacer de una manera más simple y directa. Entendido eso, volvemos entonces a ubicarnos en este tipo de funciones que son un poco más complejas, en donde la fórmula se hace necesario aplicarla. En los formatos f de x igual a x a la 2 más bx, y en el formato más completo, que es el del trinomio f de x igual a x a la 2 más bx más c. Para hacer la gráfica de estas funciones, entonces es necesario, primero que todo, para construir dicha gráfica, primero que todo, identificar los valores en esta expresión de los coeficientes a, b y c. Y luego de eso, entonces, extractarlos. Podemos ver que a es el coeficiente que acompaña x a la 2 y que vale 1, que b es el coeficiente que acompaña x a la 1 y que vale más 4, y que c es el término independiente cuyo valor es menos 5. Entonces, una vez identificado los valores de los coeficientes, procedemos en el segundo paso a encontrar las coordenadas del vértice para x. Recordemos que estas coordenadas pues tienen una fórmula de la que yo estaba hablando al principio de este video. La x del vértice se encuentra con la expresión menos b sobre 2a.
Entonces, al aplicar esa expresión encontramos la x del vértice y una vez localizado esta x, o sea la abscisa del vértice, procedemos a localizar 3 valores a la derecha y 3 valores a la izquierda de esta abscisa, de esta que encontremos. Y finalmente procedemos a encontrar el f de x de esos valores para cada una de esas abscisas. Me explico. Construimos la tabla de valores y entonces aplicamos la fórmula para encontrar la x del vértice. Cuando usted aplica la fórmula, reemplaza el valor de b, reemplaza el valor de a, que están aquí determinados, entonces lo que hacemos es encontrar que la x del vértice tiene un valor de menos 2, pero para ello tiene que aplicar esos valores en esta fórmula. Y a partir de este valor de x igual a menos 2, nos vamos a leer en la parte superior, localizamos 3 valores a la derecha y 3 valores a la izquierda de menos 2. De menos 2 a la derecha tendríamos el menos 1, el 0 y el 1. Veamos. Pero a la izquierda del menos 2 en la recta numérica está el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Observémoslos. ¿Qué debemos hacer entonces a continuación? Una vez encontrados estos valores, estas abscisas que se tomaron a partir de la x del vértice, procedemos entonces a encontrar el f de x de todos estos valores. Empezamos con el f de x del vértice, es decir, si el vértice está en x igual a menos 2, entonces encontramos el f de menos 2. El siguiente valor a la derecha de menos 2 es menos 1, entonces buscamos el f de menos 1. A este valor le buscamos el f de 0, a este valor 1 le encontramos el f de 1 y a la izquierda hacemos exactamente lo mismo. Para el valor de la abscisa menos 3, entonces buscamos la función cuando la x vale menos 3. Para x igual a menos 4, entonces buscamos el valor de la función cuando la x vale menos 4. Y para la abscisa igual a menos 5, entonces buscamos la función cuando la abscisa vale menos 5. Estos valores se reemplazan en esta función y cada vez que yo reemplace uno de estos valores, por ejemplo el menos 1, al reemplazarlo aquí, aquí y aquí, siempre que lo reemplace, resuelvo la operación indicada que está en este trinomio, efectúo las respectivas operaciones y voy a obtener el resultado de f de 1, es decir, cuando la x vale 1. Si reemplazo cuando la x vale 0, entonces al efectuar esta operación obtendré también una respectiva ordenada. Si reemplazo cuando la x vale 1 aquí, entonces al efectuar el reemplazo obtendré la respectiva ordenada. Y lo mismo para estos valores. Entonces veamos al hacer el reemplazo que nos resulta. Nos resulta que f de menos 1 da como resultado menos 8. ¿De dónde salió? De reemplazar menos 1 aquí en la x. Lo mismo, f de 0, pues si la x vale 0, esto valdría 0 y esto también valdría 0. Por lo tanto me quedaría solamente el término independiente. El f de 1 da como resultado 0, el f de menos 3 da como resultado menos 8, el f de menos 4 nos permite obtener una ordenada que es menos 5, y cuando la abscisa vale menos 5, la ordenada vale 0. Eso, repito, reemplazando estos valores en la función original. Bueno, en un instante empezaremos a hacer la representación de todas estas parejas ordenadas obtenidas, todas estas parejas, menos 5,0, menos 4, menos 5, menos 3, menos 8, menos 2, menos 9, que es la primera que realmente se representa, menos 1, menos 8, 0, menos 5, y 1,0. Todas estas parejas ordenadas las vamos a representar en el plano cartesiano, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño análisis de la función en términos de lo que se tiene que conocer conceptualmente de ella. Recuerden una cosa, primero que esta función corta al eje y, al eje y en el punto menos 5, en las coordenadas 0 para la x, menos 5 para la y. Que si estas dos letras son positivas, la a y la b, si los coeficientes a y b
tienen el mismo signo, entonces el vértice se va a localizar al lado izquierdo del eje Y. Además, si la A es positiva, quiere decir que los ramales de la parábola van hacia arriba. Bien, entonces procedamos precisamente a ir al plano cartesiano y ubicar todas estas parejas ordenadas. Entonces, una vez tenemos el plano cartesiano, el primer valor que representamos son las coordenadas del vértice, el primer punto. Y las coordenadas del vértice, pues realmente son menos 2 para la X, menos 9 para la Y. Me ubico en el plano cartesiano en menos 2 para la X y bajo 9 unidades hasta llegar a la Y. Y aquí tenemos las coordenadas del vértice. Es el primer punto que se plantea o que se grafica. Menos 2 para la X, menos 9 para la Y. Entonces luego procedemos a representar las otras parejas ordenadas. Menos 1 para la X, menos 8 para la Y. Me ubico en menos 1 para la X y bajo hasta, menos 1 para la X aquí y bajo hasta menos 8 para la Y. Luego 0 para la X y bajo hasta menos 5 para la Y. 0 para la X y bajo hasta menos 5 para la Y. Y por último, en el lado derecho va a quedar que cuando la X tiene el valor de 1, la Y vale 0. Aquí está, cuando la X tiene el valor de 1, la Y vale 0. Queda localizado acá. Luego paso a representar los otros valores que me están faltando, las otras parejas ordenadas. Otra sería menos 3 para la X, menos 8 para la Y. Me vengo para acá, menos 1, menos 2, menos 3 para la X. Y bajo 8 unidades hasta contar 8 unidades negativas en la Y. Luego vendría a representar menos 4, menos 5. Menos 4 para la X, menos 5 para la Y. Y por último, menos 5,0, que sería aquí menos 5 para la X, 0 para la Y. Una vez localizo todos estos puntos en el plano cartesiano, que inclusive aquí pues aparecen todos esos puntos para que los verifiquen bien, todas estas parejas ordenadas son los puntos que hemos graficado acá, procedemos a trazar la curva. Trazamos la curva, empezando desde el vértice a la derecha y luego desde el vértice a la izquierda. Veamos entonces cómo nos queda dicha curva. Listo, ahí tenemos el trazo de dicha curva. Empezamos desde el vértice, construimos la curvita, no una línea recta, curva que se va abriendo hacia la derecha y curva que se va abriendo hacia la izquierda. Si hacemos una lectura de esta gráfica de izquierda a derecha, entonces nos movemos en esta dirección, de izquierda a derecha. Eso significa lo siguiente, que mientras avanzamos en los números reales desde menos infinito hasta donde la X vale menos 2, hasta ese momento la función va decreciendo. Y luego, desde menos 2 en adelante, la función empieza a crecer. Se dice que está creciendo. Te repito, decrece hasta menos 2 y luego desde menos 2 en adelante, y me refiero a la X, desde menos 2 en adelante, la función presenta un crecimiento infinito. Otro elemento importante que hay que analizar es que cuando estamos hablando que la parábola tiene ramales hacia arriba, se dice que ella es cóncava hacia arriba. Cuando los ramales van hacia arriba, decimos que la parábola es cóncava hacia arriba. Si los ramales fueran hacia abajo, diríamos que la parábola es cóncava hacia abajo. Y por último les dejo un pequeño problemita. ¿Cuál es el dominio de la función y cuál es el rango de la función? Eso les queda como tareita para que analicen. Recuerden que el dominio son todos los valores de X para los cuales la función existe. Y el rango son todos los valores de Y para los cuales la función existe. Feliz resto de día y buen provecho. Ojalá realmente aprovechen este recurso que se les envía para el análisis y la realización y construcción de la gráfica de una función
cuadrática, una función de segundo grado, una función parabólica.